Por una noche de amor. Capítulo 5. Julián tenía una fuerza de toro. De muy joven, en el bosque vecino de su aldea, se distraía ayudando a los leñadores, cargaba troncos de árbol a su espalda de niño. Del mismo modo, llevaba al pequeño Colombel más ligero que una pluma. Aquel cadáver de aborto era para él un pájaro. Apenas lo sentía, se hallaba poseído de una alegría malsana al encontrarlo tan poco pesado, tan delgado, tan insignificante. El pequeño Colombel no se burlaría más al pasar bajo la ventana los días en que él tocase la flauta. No le abrumaría ya con sus chanzas en el pueblo, y pensando que llevaba allí a un rival rígido y frío, sentía un estremecimiento de satisfacción a lo largo de sus costados. Lo volvía a subir a su cuello con un golpe de hombro y apretaba los dientes apresurando el paso. El pueblo estaba a oscuras. Sin embargo, había luz en la plaza de las 4 mujeres, en la ventana del capitán Pidux. Sin duda el capitán se encontraba indispuesto. Se veía el perfil de su vientre ir y venir detrás de los visillos. Julián, inquieto, andaba pegado a las casas de enfrente, cuando una ligera tos lo heló. Se detuvo en el hueco de una puerta y pudo reconocer a la mujer del notario Sabournin, que tomaba el aire mirando las estrellas con grandes suspiros. Era una fatalidad. La señora Sabournin se metió por fin en casa y Julián atravesó rápidamente la plaza, acechando siempre el perfil atormentado y danzarín del capitán Pidux. Sin embargo, pronto se tranquilizó en la angostura de la calle del Buen Sol. Allí las casas estaban tan próximas, la pendiente del suelo era tan tortuosa que la claridad de las estrellas no descendía al fondo de aquel túnel, donde parecía pesar una oleada de sombra. Cuando se vio así protegido, un irresistible deseo de correr le impulsó bruscamente a un galope desenfrenado. Era peligroso y estúpido, lo sabía perfectamente, pero no podía impedirse de galopar. Sentía aún tras él el cuadrado vacío y claro de la plaza de las 4 mujeres, con las ventanas iluminadas como grandes ojos que le estuvieran mirando. Sus zapatos hacían tal ruido en el pavimento que se creía perseguido. Luego, de pronto se detuvo. A unos 30 metros de distancia acababa de oír las voces de los oficiales de la casa de huéspedes que una viuda rubia tenía en la calle del Buen Sol. Aquellos señores debían haberse ofrecido un banquete para celebrar el traslado de algún compañero. El joven se decía que si subían calle arriba estaba perdido. Ninguna calle lateral le permitiría huir y ciertamente no tendría tiempo de volver atrás. Estuvo escuchando la cadencia de las botas y el ligero chasquido de las espadas con una ansiedad que lo ahogaba. Durante un instante no pudo darse cuenta de si los ruidos se acercaban o se alejaban, pero los ruidos lentamente se debilitaron. Esperó todavía. Luego se decidió a continuar su marcha, ahogando sus pasos. De buena gana hubiera ido descalzo, si se hubiera atrevido a tomarse el tiempo de descalzarse. Por fin desembocó delante de la puerta de la ciudad. No estaba allí ni la guarda de consumos ni ningún otro agente. Podía, pues, pasar libremente, pero el brusco ensanchamiento de la campiña le aterrorizó al salir de la estrecha calle del Buen Sol. El campo era todo azul, de un azul muy suave. Soplaba una brisa fresca y le pareció que una multitud inmensa le esperaba y le enviaba su aliento al rostro. Sin embargo, el puente estaba allí. Él distinguía el camino blanco entre los 2 parapetos, bajos y grises como bancos de granito. Oía la pequeña música cristalina del Chantecler en las hierbas crecidas. Entonces se decidió. Anduvo encorvado, evitando los espacios libres, temeroso de ser visto por los 1000 testigos mudos que percibía en torno suyo. El paso más temible era el puente mismo, en el que se encontraría al descubierto, frente a todo el pueblo construido en anfiteatro. Y él quería ir al extremo del puente, al sitio donde se sentaba por costumbre, con las piernas colgando, para respirar la frescura de los bellos atardeceres. El Chantecler tenía un gran pozo, una balsa durmiente y negra, surcada por pequeños remolinos rápidos por la tempestad interior de un violento torbellino. ¿Cuántas veces se había distraído lanzando piedras en aquella balsa para medir, por las burbujas del agua, la profundidad del pozo? Sí,
Era en efecto allí. Julián reconocía la losa, pulida por sus largos reposos. Se inclinó, vio la balsa con sus remolinos rápidos que dibujaban sonrisas. Era allí, y se descargó sobre el parapeto. Antes de arrojar al pequeño Colombel, tenía necesidad de mirarlo una última vez. Permaneció algunos segundos frente al cadáver. El agujero de la sien se le había puesto negro. Una carreta a lo lejos en la campiña dormida hacía un ruido de grandes gemidos. Entonces Julián se apresuró y, para evitar un chapuzón demasiado ruidoso, volvió a coger el cuerpo y lo acompañó en su caída. Pero, sin saber cómo, los brazos del muerto se anudaron alrededor de su cuello tan rudamente que fue arrastrado él también. Por milagro pudo agarrarse a un saliente de la piedra. El pequeño Colombel había querido arrastrarlo consigo. Cuando se encontró otra vez sentado en la losa, le asaltó una debilidad. Permanecía allí aplanado, la espalda encorvada, las piernas colgando, en la actitud de paseante cansado que tan a menudo había tenido. Y él contemplaba la balsa durmiente donde reaparecían los rientes remolinos. Ciertamente el pequeño Colombel había querido arrastrarlo consigo, le había agarrado el cuello a pesar de estar muerto. Pero ninguna de estas cosas existía ya. Él respiraba profundamente el olor fresco de los campos, seguía con los ojos el reflejo de plata del río, entre las sombras aterciopeladas de los árboles, y aquel rincón de la naturaleza le parecía como una promesa de paz, de mecimiento sin fin, en un goce discreto y oculto. Luego se acordó de Teresa. Ella le esperaba, estaba seguro. La seguía viendo en lo alto de la escalinata arruinada, en el umbral de la puerta cuyo musgo carcomía la madera. Permanecía derecha, con su vestido de seda blanco, adornados con flores de zarza rosa, con el centro teñido de un puntito encarnado. ¿Acaso, sin embargo, hubiera tenido frío? Entonces ella debía de haber vuelto a subir para esperarlo en su habitación. Ella había dejado la puerta abierta, se había metido en la cama como una novia el día de la boda. ¡Ay, qué dulzura! Nunca le había esperado así una mujer. Todavía un minuto él iría a la cita prometida. Pero sus piernas se iban entumeciendo y temía quedarse dormido. ¿Es que era un cobarde? Y para sacudirse evocaba a Teresa en su tocado cuando había dejado caer sus vestidos. Volvía a verla con los brazos levantados, con el pecho desnudo, agitando en el aire sus codos delicados y sus manos pálidas. Él se sacudía con sus recuerdos, el olor que ella exhalaba de su piel suave, aquella habitación de espantosa voluptuosidad donde había sorbido una embriaguez loca. ¿Acaso iba a renunciar a toda aquella pasión ofrecida de la que tenía un sabor que le quemaba los labios? No. Iría arrastrándose de rodillas si sus piernas se negaban a llevarlo. Pero aquella era una batalla perdida ya, en la cual su amor vencido acababa de agonizar. La imagen de Teresa palidecía. Entre los dos se interponía un gran muro negro. Ahora él no la habría tocado ni con un solo dedo sin morir. Su deseo expirante tenía un olor de cadáver. Aquello se hacía imposible. El techo se habría derrumbado sobre sus cabezas si él hubiera entrado en la habitación y hubiera estrechado a aquella mujer entre sus brazos. Dormir, dormir siempre. Qué hermoso debía de ser eso, cuando no se tenía ya nada dentro que valiese la pena de estar despierto. Él ya no iría al día siguiente a correos, era inútil, ya no tocaría más la flauta, no se pondría más a la ventana. Entonces, ¿por qué no dormir todo el tiempo? Su existencia había acabado, podía acostarse, y él miraba de nuevo el río, tratando de ver si el pequeño Colombel estaba todavía allí. Colombel era un chico muy inteligente, sabía muy bien lo que se hacía cuando había querido llevarlo consigo. El Chantecler tomaba una dulzura musical mientras la campiña tenía una paz soberana en la amplitud de su sombra. Julián balbuceó 3 veces el nombre de Teresa. Luego se dejó caer, encogido, como un paquete, con un gran salpicar de espumas, y el Chantecler reanudó su canción en las hierbas. Cuando se encontraron los dos cuerpos, se pensó en una riña, se inventó una historia. Julián debía haber acechado al pequeño Colombel para vengarse de sus burlas,
y él se habría arrojado al río después de haberlo matado de una pedrada en la sien. 3 meses después, la señorita Teresa de Marsán se casaba con el joven conde de Beteguil. Iba con un vestido blanco, tenía un hermoso rostro sereno y una altiva pureza.